No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te... Idea voz activa del empresariado. Una voz que sea clara, una voz que sea creíble, una voz que permita incidir, una voz que permita influenciar, una voz que permita contribuir a hacer las transformaciones que necesitamos en este país. El nuevo logo que estamos estrenando de alguna manera refleja muchas cosas, pero entre ellas esto de la voz activa. Ahora, en IDEA sabemos bien que para ser una voz activa necesitamos primero escuchar, saber escuchar. Y escuchar a todos, escuchar pluralmente, todas las opiniones. Eso es lo que enriquece. También hablamos estos días muchos de transformación. Transformación de nosotros mismos, pero también transformación del país. Ayer Marcos Peña mencionó el comentario de Netanyahu, que le decía: el país que no se transforma, que no cambia, que no se adapta, que se queda quieto, retrocede. Eso ya lo sabía la sabiduría popular, que decía: cocodrilo que duerme es cartera. Y tenemos muchas transformaciones muy importantes que hacer. Y un actor clave en esas transformaciones va a ser el Congreso. Si queremos una reforma tributaria, si queremos una reforma política, si queremos una reforma laboral, el Congreso va a ser un actor clave. Un Congreso que sabemos que no va a tener un partido con mayorías propias. Qué buena noticia. Es un Congreso que va a tener que dialogar, es un Congreso que va a tener que consensuar, que va a tener que llegar a acuerdos, y las transformaciones que se hacen a través de acuerdos son sustentables en el tiempo. Son transformaciones que no cambian cuando cambia el gobierno. Y de eso se trata el próximo panel, Claudio. Bien, increíble, ¿eh? Salón lleno. En IDEA, en los coloquios, año tras año, trabajamos los temas de mediano y largo plazo. Esos problemas que, si logramos resolverlos correctamente, si nos esforzamos, van a hacer que esta Argentina se transforme en la república que todos soñamos, para nuestros hijos, en mi caso hasta para mis nietos. Como todos conocen, los candidatos en campaña se esfuerzan por mostrar las diferencias, lo que los hace diferentes del otro. ¿Por qué podemos elegir a uno o por qué podemos elegir al otro? Justamente en este panel lo que buscamos es todo lo contrario. Buscamos cuáles son las coincidencias. Las coincidencias entre los diferentes partidos políticos, las coincidencias en las opiniones, que lleve a los consensos y que lleve a los acuerdos en el próximo periodo parlamentario. Por esto hemos invitado a las principales figuras de los diferentes partidos políticos que no están en campaña para que nos cuenten, para que nos digan cuáles son esas coincidencias, cómo van a llegar a los acuerdos, a los consensos tan importantes durante estos 2 próximos años que nos va a tocar vivir. Es una responsabilidad enorme la que ellos tienen. Tienen que hacer nacer las reglas de juego, las leyes que nos van a guiar en esta Argentina que se tiene que transformar para hacer lo que todos nosotros nos merecemos. Así que gracias y lo dejamos con los partícipes. Diego Bossio, licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía en la Universidad de San Andrés. Fue jefe de gabinete de asesores del senador Jaque, subsecretario de la Gestión Pública del Gobierno de Mendoza y director ejecutivo de la ANSES. En diciembre de 2015, es elegido diputado nacional por el Partido Justicialista en representación de la provincia de Buenos Aires y actualmente es vicepresidente primero de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Graciela Camaño, abogada con un doctorado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Morón. Fue ministra de Trabajo de la Nación entre el 2002 y 2003. Actualmente es diputada nacional y participa en diversas comisiones parlamentarias. Emilio Monzó, abogado, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, ex ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, intendente del municipio de Carlos Tejedor, diputado provincial y ministro de Asuntos Agrarios bonaerense. Mario Negri es abogado graduado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, ex vicegobernador de la provincia de Córdoba, actualmente diputado nacional por quinto período. Preside el bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical y el interbloque Cambiemos. Miguel Ángel Pichetto, abogado por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es senador de la Nación desde el año 2001. Preside el bloque justicialista desde 2003. Fue miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación y diputado de la Nación desde 1993 hasta 2001. Se desempeñó como intendente de Sierra Grande entre 1985 y 1987. Fue legislador provincial por Río Negro. Es secretario de Acción Política del Partido Justicialista a nivel nacional. Marcelo Longobardi. Fue conductor de importantes programas radiales y de televisión. Conduce el programa Cada Mañana en Radio Mitre. Entrevistó importantes figuras políticas internacionales como Silvio Berlusconi, José María Aznar, Felipe González, entre otros. Hola. Buenas tardes y gracias a IDEA por esta invitación nuevamente aquí para moderar este panel político, que a modo de introducción se me ocurrió presentarles un brevísimo debate imaginario entre 6 protagonistas de la Argentina, un periodista, un banquero, un economista, un analista, un sociólogo y un experto en campañas políticas, que va a ser previo al debate que mantendremos con ellos. En los últimos días, estas personas que yo voy a mencionar ahora plantearon su punto de vista sobre un dilema muy actual de la Argentina, que es esta compleja ecuación entre la lista de problemas que tenemos los argentinos y los consensos, y cómo opera este dilema, problemas y consenso. El debate, digo que es imaginario porque no ocurrió de modo directo, ni era el propósito de estas 6 personas debatir, pero sí el mío, así que los voy a hacer debatir imaginariamente. Hace como 15 días, mi colega Ricardo Kirchmann, el director del diario Clarín, escribió: si Macri repite o mejora los números de agosto y triunfa en la provincia de Buenos Aires, tendrá por un tiempo una acumulación política que le permitirá negociar con los gobernadores del justicialismo un paquete de reformas radicales que el presidente considera imprescindibles. Subrayo, reformas radicales que el presidente considera imprescindibles. Unos días después, el responsable en Argentina del Banco Morgan, que se llama Facundo Minujín, dijo: si Macri no avanza en las reformas, el mercado se lo va a facturar. Y si no se consolida el crecimiento, el país se encamina a una crisis inexorable. Van der Kooi habla de reformas radicales y el banquero del Morgan nos habla de crecimiento y de crisis, y si esto no ocurre, vamos a un lío. Horas después, el economista Eduardo Levi Yeyati dijo, o escribió: el país necesita negociar reformas con múltiples actores, algunos de ellos están aquí esta tarde, para salir de la trampa, y la polarización nos condena al conflicto permanente. Horas después, siguiendo casi las noticias, mi amigo Rosendo Fraga se preguntó: ¿es viable gobernar sin la oposición? Y se contestó: lo han intentado Frondizi, Ilia, Alfonsín y de la Rúa. La polarización lleva a la parálisis del sistema político. Lograr una coalición de gobierno con participación de la oposición es el desafío más importante que enfrenta Macri en la segunda parte de su primer mandato. A estas inquietudes les contestó desde el diario Perfil Jaime Durán Barba, que dijo:
¿Podrá gobernar Macri? El temor es infundado. Macri gobierna de una nueva manera, como quiere la mayoría de los argentinos. Y si Cambiemos se transforma en Parchemos, perderá todo sentido. Y finalmente, el sociólogo Marcos Novaro escribió hace 4 o 5 días: creer que nos vamos a salvar si acordamos un modelo de país es un asunto quimérico, es una fantasía. Nos haría consumir nuestras pocas fuerzas en intentarlo. Por lo tanto, acá vemos que en este debate imaginario, que yo elegí estas 6 consideraciones, encontramos una lista de problemas graves y un debate sobre el consenso. Esto es, si estas soluciones deben ser alcanzadas a través del consenso o a través de otro formato, por ejemplo, de un gobierno al estilo que plantea Durán Barba, de un modo distinto. Por lo tanto, quiero arrancar esta discusión con esta introducción con Diego y pedirte una primera interpretación o reacción a esta problemática conjunta de problemas y consensos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Marcelo, gracias por invitarnos. La Argentina necesita sí o sí, y eso lo digo desde nuestro lugar, pero fundamentalmente desde una concepción de lo que hemos vivido estos años, una transformación profunda. Es una obligación que la Argentina se transforme. Por las deudas pendientes, por las deudas sociales pendientes, 1 de cada 3 argentinos en situación de informalidad laboral, con trampas, como bien decía Loewe Yeyati, una trampa en la pobreza que hay que superar y un desafío que es el desafío del desarrollo. Si no hay desarrollo en la Argentina, si no crecemos fuerte y no nos desarrollamos, la Argentina no va a poder superar esas trampas. Con lo cual venimos insistiendo, y lo hemos hecho en el año 2016, que la Argentina requiere ponerse a trabajar en el Congreso de la Nación, ponerse a trabajar en los distintos ámbitos, a tener un método para poder resolver los conflictos. Cuando digo un método, no solamente involucro a la dirigencia política, involucro al conjunto de la dirigencia sindical, a la dirigencia empresarial, a la dirigencia social, en donde podamos encontrar una manera de dialogar, una manera de llegar a acuerdos, una manera de llegar a consensos que nos permitan justamente avanzar en esas transformaciones. Yo doy algunos datos de algunos temas, lo veo Marco Lavagna, en algún momento hemos hablado del tema. Reforma tributaria. El esquema tributario que tenemos en la Argentina es el vigente de la época de Cavallo. Hubo pequeñas modificaciones, ustedes la conocen más que nadie. En la Argentina hay 96 impuestos distintos, de distintos niveles. 64.000 normas tributarias entre la FIP, los organismos tributarios provinciales, decretos provinciales, decretos nacionales. La Argentina tiene 21% de IVA, recauda 7% del PBI. Nueva Zelanda tiene 15% de IVA, recauda 10% del PBI. Hablamos con empresarios de grandes empresas, tienen dificultades permanentes con el esquema tributario vigente. Hablas con los pequeños empresarios, tienen dificultades con el esquema tributario. Hablas con pequeños cuentapropistas o pequeños negocios o emprendedores, dificultades. La Argentina tiene que tener una reforma tributaria que involucre a todos los actores. Creemos imprescindible y creemos que es una obligación, vuelvo a repetir, para superar estas trampas, que la Argentina tenga una metodología para debatir estos temas. Estos temas, como tienen que ver también el tema de la pobreza, no podemos en la Argentina sostener una cuestión estructural, y esto no lo vamos a resolver con maquillaje, no lo vamos a resolver con un asfalto o con una... Necesitamos reformas que perduren en el tiempo. Y en ese sentido, y me tomo el atrevimiento, desde el justicialismo, junto con los gobernadores y con los legisladores, estamos dispuestos, como lo hemos hecho en el pasado reciente, a debatir lo que haya que debatir. Acá están quienes ponen palos en la rueda y en los que decidieron trabajar. Y trabajar significa ponerse, sentarse en una mesa, estudiar las leyes, las cosas que están bien, efectivamente avanzar, las cosas que entendemos que tenemos una postura distinta, plantear una posición distinta. Nosotros tenemos una propuesta en cada uno de estos temas. El otro día lo escuchaba rápidamente al jefe de gabinete decir que ellos tenían un proyecto de poder, que querían ganar las elecciones y que querían seguir ganando elecciones. Yo tengo una primera reflexión. Nace el oficialismo. El oficialismo nace como una expresión política con vocación de poder real. Bueno, a partir del 22 de octubre nosotros estamos convencidos que nace una oposición distinta en la Argentina y que esa oposición distinta
seguramente va a estar liderada por muchos gobernadores y muchos jóvenes, y no tan solo jóvenes dentro del justicialismo, que también tiene vocación de poder, pero fundamentalmente tiene vocación de transformar la Argentina y superar la trampa de la pobreza, la trampa del subdesarrollo, la trampa de la falta de infraestructura, la trampa de la falta de una Argentina que tiene que modernizarse, iniciar un camino hacia lo que está ocurriendo en el mundo, que tiene que ver con las tecnologías y los cambios en los modelos productivos. En esos temas nos van a encontrar a nosotros, como hicimos el año pasado, trabajando, poniendo nuestro criterio a favor de la Argentina. Y no somos hipócritas, bajo ningún punto de vista. Yo recuerdo, fui muy criticado en algún momento por decisiones que tomé. Pero a mí un candidato a presidente me mandaba a hablar con determinados actores financieros y yo no iba a tener una postura distinta en el momento que iba a ser legislador. Si nosotros teníamos una ley de blanqueo, ¿por qué no íbamos a votar una ley de blanqueo cuando el color político era distinto? Si nosotros teníamos una ley para proponer la devolución del IVA a las tarjetas a los sectores más humildes, ¿por qué íbamos a votar distinto? Si nosotros en su momento propusimos las PPP y hay avances en el sistema, ¿por qué íbamos a votar distinto? Si habíamos avanzado en todo el proceso, y con esto termino, de renegociación de la deuda en las distintas etapas, ¿por qué en el momento que había que negociar, y las negociaciones son siempre las posibles, no son las mejores, íbamos a votar distinto? Nosotros somos coherentes, y esa es la coherencia que ha tenido el justicialismo y la va a seguir teniendo. Y en ese sentido, yo estoy absolutamente confiado de la calidad de dirigentes que tiene el justicialismo y que tendrá que iniciar naturalmente un proceso de renovación y de reconstrucción que, bueno, tenemos para largo para hablar en ese sentido y seguramente habrá aportes en ese sentido. Pero la metodología para resolver los problemas y sentarse a una mesa para que en la Argentina haya transformaciones tiene que ser una condición y una obligación no solo de la dirigencia política, sino del conjunto de la dirigencia. Gracias, Diego. Graciela, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, a mis colegas del panel. A vos especialmente, Marcelo, me llena de orgullo que estés coordinando el panel. Yo voy a hablar en representación de un bloque, presido ese bloque, y de una fuerza política que es la fuerza política que lidera Sergio Massa. Entonces, con ese compromiso, agradeciéndole a mi colega, amigo y compañero Marcos Lavagna, que me ha acompañado a esta disertación, al Vasco de Mendiguren, algunos me preguntaban por él. Digo lo siguiente, este coloquio de ideas se desarrolla en un momento muy particular de la República Argentina, es un momento electoral. Dentro de menos de 10 días vamos a estar los políticos mirando desde un costado cómo la ciudadanía elige una nueva composición parlamentaria en los 3 niveles de poder que tiene la Argentina, consejos deliberantes, poder legislativo provinciales y poder legislativo nacional. Ese es el contexto y no puedo no lamentarme que no haya habido un debate, porque los temas de los que se hablan y esta agenda que mencionó Marcelo con titulares, es una agenda que está ahí, que subyace, que de hecho ustedes la han reclamado. Tengo entendido que a lo largo de este coloquio, no de balde han sido invitados los señores dirigentes sindicales, indudablemente se pretende adentrarnos a una agenda que va a tener fuertes implicancias sociales. Y yo creo que esto debió haberse debatido, porque más allá de los coloquios y de las opiniones de opinadores especialistas, estas personas que están acá, en definitiva, van a ser las que van a intentar lograr los consensos necesarios para que las leyes salgan. Así que hubiera sido muy bueno un debate. Hay 4 cuestiones a las que me voy a referir. La primera cuestión a la que me voy a referir es al hartazgo. Porque uno advierte por estos días cómo el hartazgo al gobierno anterior ha generado una suerte de empatía con cualquier situación. Entonces es como que ese hartazgo habilita a que todo sea posible. Hay un límite a la crítica, hay un límite al decir del otro, hay como una suerte de justificación constante.
aquellos eran tan malos, y por estos días se habla mucho del pasado, que eso justifica determinadas cuestiones que en algún momento, cuando éramos Grupo A, no las permitíamos, no las admitíamos y las criticábamos. Ese es un primer concepto con el cual quiero abrir el fuego. El segundo concepto con el cual quiero abrir el fuego es el tema de la crítica, porque también es cierto que por estos días toda crítica, en lugar de tomarse como crítica que aporta posibilidades de mejorar la situación, se toma como una suerte de malagüerismo por parte de la oposición. Todas las críticas no son aceptadas y muchas veces las críticas, o por lo menos así ha ocurrido durante el año pasado, las críticas han logrado que pudiéramos plasmar en mucha de la legislación que hemos consensuado muy buenos aportes. La crítica de la oposición ha convertido algunos proyectos de ley que venían con una determinada impronta en muy buenos aportes y muy buenas leyes que finalmente vieron la luz. Así, a simple título de ejemplo, y porque es de las leyes a las que también quisiera referirme, puedo hablar de la Ley de Acceso a la Información Pública como una de las leyes en las cuales la visión de las diferentes posiciones del Congreso logró una muy buena ley de acceso a la información pública. Y esto no sé si será por el periodo electoral, espero que después del domingo sigamos con la posibilidad de que la crítica sea bien aceptada, bien vista. La otra cuestión a la que me quiero referir es a la vara, porque nosotros advertimos que el proceso político anterior, en muchas cuestiones, dejó la vara muy baja. Y entonces es como que nos conformamos con que la vara suba un poquito. Me tocó participar del debate anterior desde mi asiento y escuchar la dura crítica que recibió el Servicio de Justicia. Y esa es la vara que no estamos levantando. Ahí nosotros estamos en falta. Porque nosotros, los legisladores, tenemos la responsabilidad de lograr los consensos mínimos para modificar las instituciones. Nada más ni nada menos. Porque, sinceramente lo digo, si seguimos suponiendo que un hombre o una mujer van a resolver los problemas de los argentinos, vamos a volver a tropezar con la misma piedra. Se trata de generar instituciones, se trata de generar controles. Nosotros no hemos generado controles desde la década del 90, nos hemos quedado con todos los plexos normativos incompletos de la década del 90, por la sencilla razón de que se cumple al pie de la letra el teorema de Baglini. Cuando estamos en la oposición somos supercríticos, cuando aparecemos en el oficialismo toleramos aquellas instituciones que criticábamos. El Consejo de la Magistratura es una institución que debe ser revisada en el Congreso. Y personalmente debo lamentar que algunas desavenencias del propio oficialismo no nos hayan permitido modificar la procuración, porque francamente habíamos avanzado muchísimo con el senador Pichetto, con el senador Urtubey, el diputado Negri, el diputado Monzó, en las posibilidades hacia mediados del año pasado de resolver el tema que comentaba acá el doctor Liperas, de la Procuración General de la Nación. Tenemos dictamen hecho, tenemos disidencias puestas y ahí quedó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Necesitamos que la vara sea más alta.
Y necesitamos que todos tomemos conciencia de la necesidad de que la vara sea más alta, no solamente en el tema institucional, también en el tema económico, porque hasta hace muy poco tiempo éramos súper críticos con la inflación. Y ahora parece ser que un 28 nos conforma. En materia social. O sea, dejemos esa maldita vara baja del pasado y tracemos una vara alta. La dirigencia política, la dirigencia empresarial, la dirigencia sindical, la dirigencia social. Porque es de la única manera que vamos a construir futuro en serio. Si no, creo que estamos condenados al fracaso. Muy al revés de lo que pregonaba mi querido amigo, el expresidente Duhalde. Y lo otro que necesitamos, sin lugar a ninguna duda, es cortar el péndulo. Acá también se mencionó eso. Tenemos los argentinos un problema terrible. Y aquí es donde entra el tema del debate que planteaba Marcelo. Vivimos una Argentina pendular. Y creo que es porque los dirigentes políticos consideran que para poder gobernar se necesita solo la legitimidad de origen. Miren, la legitimidad de origen, la que van a lograr el 22 de octubre todos los candidatos, es imprescindible. Pero hay algo que necesitamos además de la legitimidad de origen, porque hay algunos que a veces suponen que con esa legitimidad de origen se puede ir por todo. Y ahí es donde la Argentina se convierte en pendular. Ahí es donde uno nos ponen en un lado y otro nos ponen en el otro. Ahí es donde lo que se consigue en materia de cambios no tiene continuidad y da cuenta de una ineptitud política muy grande que no sabe construir un camino sustentable que nos permita suponer una Argentina para los próximos 50 años. Señores, con el respeto que me deben los opinólogos de este país, es imposible suponer un país que realmente tenga sustentabilidad, credibilidad y que posibilite el enamoramiento de aquellos que tienen que venir a invertir si no nos ponemos de acuerdo en eliminar las prácticas pendulares de la política que someten al país a las prácticas pendulares del tiempo en el que gobierna cada uno. Y eso solo se logra con consensos. Consensos sociales y consensos políticos. Los consensos sociales que deben ser alcanzados en la sociedad. Es una falta de respeto hablar de una reforma laboral creyendo que un proyecto en el Congreso lo resuelve. Es una falta de respeto y es una falta de memoria. Ninguna reforma laboral tuvo continuidad en el tiempo si no se logra con el debido consenso social que es sellado por el consenso político en el Parlamento. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Ponelo ahí. Acá. Emilio. Bueno, otra vez. Déjenlo caído, señorita. ¿Se cayó No, déjelo, no pasa nada. Bueno, primero, gracias Marcelo, gracias a IDEA nuevamente por darme la oportunidad de compartir este momento en esta ciudad tan linda. Voy a tratar de ser corto y preciso. Es difícil hablar teniendo a mi entorno los mejores oradores que tenemos en el Congreso de la Nación. Ya lo hemos escuchado a Diego y a Graciela. Y la verdad que, a pesar de estar en un momento de campaña, coincido en gran parte con lo que dijeron ambos, a pesar que en ese discurso había parte una crítica. Pero sí, para hablar un poquito más de la política,
Se terminó, y tomando algún título de los que recién acaba de escribir Marcelo, creo que era de Van der Kooi, se terminó la polarización. Se terminó esta polarización que nos viene muy bien en esta elección. Es decir, no nos vamos a quejar, porque todo lo que expresa Graciela quizás en muchos aspectos tiene razón y sería de un país ideal, pero hoy a nosotros nos viene muy bien que el temor del pasado sea uno de los movilizadores electorales más importantes en favor de Cambiemos. Pero esto se terminó y nosotros tenemos que también actuar responsablemente junto con la oposición para dejar esa estación del populismo de una vez por todas en esa estación que no quiere volver ningún argentino. Dicho esto, quiero hacerme cargo de la crítica, de la falta de quizás no de diálogo, pero sí de trabajo sobre ciertos proyectos que ustedes hoy he escuchado permanentemente en la agenda de este coloquio, pero sí entender y ser sinceros que en un ambiente político en la Argentina que estamos dejando prevalece más la emoción que la razón. Y si nosotros hoy ponemos los temas en agenda, que casi hay unanimidad en todo este coloquio, nosotros lo único que podemos lograr cuando prevalece la emoción, cuando no prevalece, y voy a decir cosas que son discutibles hoy, pero la confidencia, la reserva, la pausa, en el fondo la sinceridad, porque uno necesita de la oscuridad, del lugar donde uno pueda decir las miserias, las dificultades para comenzar un consenso. Nosotros necesitamos un ámbito de discusión donde nos sinceremos. Una cosa es la sinceridad y otra cosa es la verdad. Es todo prevalece antes de la exposición, la coreografía que tiene que ver con los acuerdos. Y hoy esta exposición permanente de la política, en muchos casos lo que hace es estropear ideas muy buenas que hay del país, y esto es lo que nosotros tenemos que cuidar en los próximos meses. El Congreso de la Nación tuvo consenso en muchas leyes, más de 100, pero todo tuvo mucho que ver con actores que están en este momento acompañándome, con la confidencia, con la reserva de la discusión, porque uno en esa discusión de alguna manera se desnuda frente a la oposición que necesita como alternativa para lograr esas leyes. Tenemos que volver a buscar ese lugar. Hoy con los medios, con las redes, con el Twitter, a mí me ocurre a veces en el Congreso que en una discusión razonable pasa esa discusión a la parte virtual y nos provoca una disrupción en el consenso que habíamos logrado previo a esa exposición. Entonces, quisiera con estos temas que van a ser únicos en nuestro país, quizás pasará 50 años para poner esto en esta agenda, que lo cuidemos. Por eso entiendo al Gobierno que en este periodo más emocional que desde el raciocinio, lo cuide tanto como lo estamos cuidando. No tengas duda, Graciela, no tenga duda ningún diputado nacional, por supuesto que los senadores también han sido parte de la aprobación de estas leyes, que a partir del 23 de octubre vamos a comenzar un diálogo como lo hemos tenido en todo el ámbito o en todo el tiempo que no hubo esa sensación emotiva de las elecciones, que nos cuidamos justamente más de lo que va a votar el electorado, o en este caso determinar en el pasado, que de discutir profundamente esta agenda. Va a ser una Cámara totalmente distinta. Marcelo, 100 diputados nacionales van a ser por primera vez, van a ocupar este cargo. 100, por primera vez en Argentina. Es decir, que va a haber 100 diputados que no son reelectos. Creo que termina una etapa en este país y comienza una generación postdemocrática, donde, y acá tenemos a Diego como parte de expresión, Marcos Labaña lo nombraron, Nicolás Massot, Silvia Nopenato, no me quiero olvidar
de los jóvenes que trabajan y mucho en el recinto, donde el consenso, el diálogo, el buscar la solución, el aceptar la crítica, el ceder por parte del oficialismo, es moneda común en el Congreso. Esto comienza el 23 de octubre. Señores empresarios, tengan la seguridad que se terminó esta polarización que hizo tan mal a la Argentina. Tengan en claro que este Congreso es muy distinto al Congreso que han visto y tengan la seguridad que a partir del 23 de octubre este bloque, el oficialismo y el gobierno, va a trabajar buscando los consensos con la oposición. Muchas gracias. Mario. Bueno, quiero agradecer, Marcelo, reitero, no es una costumbre, que nos acompañe, a IDEA que nos invitó. Bueno, Monzó ha trabajado de presidente de la Cámara, ¿han visto? Así hace, realmente apaña, junta. Y Graciela en el recinto, prácticamente. Es así, pero desestructurando este diálogo, aunque es muy corto, venía pensando, nosotros podemos separar el Congreso, venimos a hablar de qué pasa dentro del Congreso. Sería una abstracción. Es como hablar de la Argentina y no hablar del mundo, ¿no? No tener una visión global, como si los problemas se pudiesen separar y mirarnos el ombligo y vivir hacia adentro. Se terminó esa Argentina, es imposible. Tampoco quiero enumerar las leyes a las que hizo Monzó, Graciela. Nosotros hemos sido 85 y llegamos a 130, no hay magia. Alguien nos acompañó. ¿Quién nos acompañó? Sectores de la oposición. ¿Cómo nos acompañaron? Cedimos. ¿Cuál es el secreto del consenso? El secreto del consenso, el mayor capital del consenso, no es que me llevo, sino que doy. Todos ganan y todos pierden, si lo quieren poner en número. Pero tiene que tener mucha legitimidad porque el problema de la Argentina es ¿cuánto tiempo dura eso? Ya hemos vivido tiempos del país, un paso hacia adelante y 3 pasos hacia atrás. Entonces, el coloquio está convocado sobre un tema importante que es la transformación. Ahora hay un clásico que se vuelve a leer después de 50 años, ¿no? La gran transformación, la autorregulación del mercado. Ahora nosotros no estamos afuera de lo que se discute en la política, y cuando digo la política, el ámbito empresario, sindical, social. Es imposible, es una abstracción. Entonces se me ocurrió lo primero decir qué vamos a llevar al consenso, si podemos encontrar además de la coyuntura. Los argentinos hace muchos años que vamos, venimos, ansiedades, mal, bien, nos ponemos de pie recurrentemente. Un rumbo. Nosotros creemos que estamos encontrando un rumbo entre todos. No digo que ya lo tengamos. Un rumbo. ¿Cuál es la base del rumbo? Más allá del presidente. Un día dejará de ser, vendrá otro. ¿Podremos tener una economía competitiva? ¿Podremos tener una economía competitiva que además mire al mundo que vivimos global, lleno de conflictos? Podríamos entretenernos, enumerarlo. No se sabe dónde está todavía. Y que rescatemos eso que perdió la Argentina y que los abuelos, los padres decían movilidad social. Bueno, si ese rumbo nosotros lo afirmamos, después se traduce en consenso. Tendremos diferencia, tenemos diferencia. Hemos sacado leyes importantes, algunas que ni existían. Pero ¿eso qué significa si logramos un rumbo? Si logramos un rumbo ganamos en confianza, salimos de la incertidumbre. Es extraordinario que un país tenga un rumbo hacia dónde mirarse, porque si no la desconfianza genera lo que todos conocemos. Alguno para guarecerse y para defenderse o disparó con la plata afuera, o lo que tiene que hacer es usar la imaginación con alguna picardía o demostrar que se puede hacer toda la plata que en el mundo no se hace en 100 años en 2 días. Entonces, rumbo, previsibilidad, confianza, calma la ansiedad, saca la incertidumbre. Eso debe ir al Congreso. Desestructurar la pelea electoral. Nosotros sabemos qué agenda tuvimos y qué agenda tenemos. Quédense tranquilos. Graciela recién dijo que hay temor
por el pasado, entonces hay cierta liviandad hacia la crítica. No, sóplele la nuca al gobierno. Hay que estar detrás, porque la decisión de no volver al pasado ya se tomó. Pero no es un tema endiablado con una persona, a la república que se degradaba, ¿no?, a la economía que vivía en el populismo, lo que se nos fue entre los dedos y no volverá nunca más. Bueno, todo lo que todo el mundo conoce. Entonces, quiero remarcar en mi primera parte, hubo consenso y va a haber consenso. Y por dos razones. Una, para el oficialismo, por tranquilidad. No somos mayoría, así que el gobierno no puede tener capricho de pedirnos cualquier cosa. Y en segundo lugar, por convencimiento. Por convencimiento, porque despacio nos vamos dando cuenta que no somos dueños de la verdad. Tampoco somos expresiones de un lobby sectorial de ningún tipo. Tenemos que congeniar en el interés público, no es un Estado bobo. Nosotros no hemos venido a transcurrir, hemos venido a equivocarnos, a acertar. Un día dejaremos el gobierno y vendrá otro, porque el triunfo será que sea un país normal. Entonces el Congreso que viene tiene un antecedente. Hubo consenso, va a haber consenso, va a haber pasión, mucha, va a haber discusión, mucha. Pero tengo la convicción, yo tengo la convicción de que tenemos que poner el GPS urgente para encontrar el rumbo. Lo está buscando todo el mundo. En Europa no andan con un GPS, están pensando qué hacen con la Europa. Se ha despolarizado el mundo económicamente. Tenemos el crecimiento demográfico. África va a multiplicar y esos son mercados. China, Japón, las dos economías que siguen del mundo. Estados Unidos que se retrae, la revolución tecnológica, el conocimiento, todo lo que han estado discutiendo ustedes. El problema del trabajo, los nacionalismos que vuelven a meterse, cierran las economías, la falta de integración. Tendremos que poner un GPS en ese rumbo también y el Parlamento debe participar. Tenemos que hacerle un Servi al Mercosur, a la integración, un Servi, porque la integración la necesitamos. Antes alguno podía dormir solo, hoy nosotros no podemos ni siquiera dormir solo. Así que, primera tranquilidad por parte de Cambiemos. Si tenemos la suerte de ganar la elección, no vamos a tomar alcohol esa noche porque no hay que emborracharse con los resultados. La sociedad está muy líquida y sobran los ejemplos. Un voto de confianza no es un cheque en blanco, es solamente la capacidad de administrar responsablemente un camino que elige la sociedad. Y en eso incluye, para que la economía sea buena, para que tengamos crecimiento, instituciones sólidas, justicia independiente, república, esclavos de la ley. Nada más. Gracias, Mario. Miguel. Bueno, muchas gracias Marcelo y nuevamente a IDEA por la invitación. El año pasado también tuvieron la amabilidad de invitarme. Creo que es un espacio para reflexionar sobre el país. Y antes de hablar de cuestiones instrumentales, quiero hablar de ideas en orden a la reflexión final que hizo Marcelo sobre dos personas a las que respeto en el plano intelectual. Él mencionó a Durán Barba y a Marco Novaro. El primero dijo que no era conveniente mezclarse ni andar haciendo acuerdos. El segundo dijo que no se podía pensar en una identidad. Y yo creo que la Argentina tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para fortalecer una identidad nacional. Recuperar la idea del Estado-nación. No somos solamente un territorio descuidado y sin control ni vigilancia. El Estado-nación implica mucho más, un proyecto. Y en orden a los pensadores y los sociólogos, me quedo con el pensamiento de Natalio Botana, que publicó una nota muy buena en el diario La Nación hace pocos días, que dijo que la Argentina se debe un sistema político donde se pueda unificar un proyecto de país
y se pueda ejercitar un disenso democrático de alternancia, constructivo, de aporte. Y esto es lo que quiero decir, que la lógica no es la lógica de pensar lo peor, de que al otro le vaya muy mal para ser alternativa de poder en la Argentina, sino que me parece que hay que construir opciones, hay que avanzar en ideas, hay que hacer propuestas desde la oposición, y el gobierno tiene que tener también la inteligencia de convocar a un diálogo para políticas de Estado, que no son únicamente económicas. Las económicas son importantes, por supuesto. Crecer en el empleo me parece que es un tema central. Nos preocupa mucho el espacio urbano de la provincia de Buenos Aires, el escenario fabril de la pyme, de las pequeñas empresas, de la pérdida de empleo, de la pérdida de competitividad, del ingreso, digamos, de la manufactura china, textil, todo barato, todo con mano de obra muy barata, que irrumpe en ese escenario y que provoca fuerte conflictividad social. Nos preocupa indudablemente hablar de esos temas, hablar de cómo se crece, cómo hacemos más competitiva la economía, cómo discutimos ideas que puedan mejorar también la relación del trabajo y del sector empresario. Yo quiero poner un ejemplo. Hace poco, con los trabajadores en el debate, votamos la ley de ART, que todavía hay muchas provincias que no la han convalidado. Y este ha sido un instrumento realmente muy importante para bajar el costo laboral en la Argentina. Y quiero remarcar acá, porque hay además un integrante de la Corte, que el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia es muy importante en orden a un recorte en términos de las indemnizaciones por fuera del marco que establece el sistema de riesgos de trabajo. O sea, previsibilidad, reglas de juego, que el trabajador esté protegido, pero que no haya situaciones que distorsionen y que puedan provocar la quiebra de una pequeña empresa en términos de acciones de derecho común en el mundo del trabajo que han tenido una exorbitancia y un ejercicio extremo en los últimos años. Digo también que hay reformas que son de carácter institucional, que seguramente aquí no se han hablado mucho. Se abordó el tema de la justicia, pero hay uno de los temas más complejos que tiene que ver con la inseguridad en la Argentina. Y para eso es necesario encontrar un marco de consensos en el Parlamento para producir una reforma del sistema policial. No se puede dejar de analizar el tema de la inseguridad si no analizamos la vida de las instituciones policiales a lo largo y a lo ancho del país y también de las estructuras federales. La policía es la única institución que no ha tenido reformas fuertes, estructurales. Hubo algún intento en provincia de Buenos Aires con Arlanián que se quedó ahí interrumpido, pero me parece que este es un tema central en el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos, la inseguridad, y especialmente en el espacio del conurbano profundo, que yo lo asimilo, y tal vez diga quizás algo exagerado, es muy parecido a Sinaloa. Es el territorio de lo ilegal, es el territorio de las saladas y saladitas, en donde manda el narco, en donde la policía tiene connivencia, en donde el mundo del trabajo se ha alejado de muchas familias y hay que hacer una tarea monumental desde el punto de vista de lo que significa el Estado. Así que la apuesta para ir cerrando esta primera intervención es tratar de encontrar un camino que nos saque de la brecha. El gobierno alentó también la brecha. Y lo entendemos porque, como se dijo acá, estamos en lo que yo denomino, y lo dicen también algunos politólogos, la etapa agonal de la política, la del conflicto. Pero
la Argentina que hay que construir indudablemente tiene que salir de la brecha, de la antinomia, de la radicalización, de minorías intensas que no tienen votos, pero que dominan la calle en el escenario del conflicto, y pasar a construir un marco de acuerdos democráticos, una idea de país, un proyecto nacional, una articulación del diálogo económico-social con los trabajadores y empresarios, apuntando al crecimiento y apuntando a las inversiones. Estas son las reflexiones que quería dejar, que reiteran algo que dije en la primera intervención, en el coloquio anterior, que en ese momento era un momento propicio porque era el acuerdo del Bicentenario. Pero bueno, me parece que después de las elecciones el gobierno tiene otra oportunidad y esperemos que no siga el consejo de Durán Barba y de Marcos Novaro. Muchas gracias. Yo pensaba, gracias Miguel, hacer algunas preguntas equivalentes para todos los invitados, pero me avisan que nos quedan 13 minutos de panel, por lo tanto voy a hacer algunas preguntas, por lo menos una a cada uno, distintas para abordar más temas y les pido a cada uno si me pueden responder en 2 minutos, máximo. Diego, mencionaste la posibilidad de una reforma impositiva. Quiero preguntarte por si tu bloque estaría dispuesto a discutir o apoyar parcialmente algún nivel de reforma laboral. Hemos sido claros, incluso en una reunión reciente con el senador Pichetto y otros senadores en la Cámara de Diputados, y un poco hice mención al respecto. Nosotros somos conscientes de que es necesario discutir la relación entre el empresariado y los trabajadores, pero nosotros no vamos a tomar ningún tipo de decisión sin tener en cuenta la opinión de los trabajadores y fundamentalmente de sus dirigentes. Es necesario en la Argentina, para que las cosas sean sustentables en el tiempo, que sentemos en la mesa a todos, con un diálogo franco, sabiendo que hay cuestiones que han cambiado en el tiempo, hay tecnologías que han avanzado de manera significativa. En Texas están discutiendo la automaticidad del transporte, las leyes, la legislatura de Texas. Estuve recientemente en una charla en Boston, hay algunos que nos acompañaron, y un profesor coreano nos dijo: en 25 años no va a haber piloto de avión, capitán de barco, chofer de taxi, chofer de camión, va a ser todo automático. Google está... ¿Conductor de radio te dijo algo? Conductor de radio. La radio me parece zafa. Pero claramente se está planteando un desafío enorme que tendrá que tener sus matices sectoriales, tendrá que tener las cuestiones regionales. No es lo mismo lo que se discute en la capital federal que se lo discute en Cuyo o en el norte argentino. 1 de cada 3 argentinos está informalizado, está en una situación que es equivalente a la pobreza. Pero vuelvo a repetir, si la Argentina no encuentra una metodología para buscar los consensos, que me parece que todos han aportado una idea en ese sentido, si no sienta en la mesa a todos los actores relevantes para encontrar una metodología, pero si fundamentalmente no entiende de que hay que transformar cosas en la Argentina, porque así como estamos no nos subimos a ningún tren de desarrollo, no vamos a ningún lado. Y ahí comparto con Mario y comparto con Miguel la idea de un rumbo, la idea de hacia dónde vamos. Y en eso tenemos la profunda vocación, porque lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, porque entendemos que por encima de las cuestiones partidarias está la Argentina. Nos vamos a remangar y vamos a discutir todo lo que haya que discutir. Gracias, y ahí Diego. Pondremos límites en las cosas que tendremos que poner límites, aportaremos nuestras ideas en las cosas que hay que aportar, y seguramente en otras cosas habrá comunión profunda de ideas, porque además en este panel casi todos son compañeros, me parece Negri, pero el resto, y seguramente nos vamos a poner de acuerdo en las cosas que, no sé Negri, no sabemos, pero no. Y bueno, esa es nuestra predisposición. Gracias, Diego. Graciela, obviamente considerando tu papel en la Cámara de